Se nos pide que resolvamos el problema del valor inicial dado donde el diferencial. La ecuación es x al cuadrado, y primo igual a 1 menos x al cuadrado más, y al cuadrado menos x al cuadrado y al cuadrado con la condición inicial. Y de 1 es igual a 0. No parece pero en realidad podemos resolver esta ecuación diferencial usando la técnica de separación de variables, lo que significa que puede escribir la ecuación dada en forma de D510 es igual a f de x por g de y, donde el lado derecho. Tenemos una función de x multiplicada por una función de y al observar la ecuación diferencial. Observe que tenemos x al cuadrado a la izquierda, y tenemos una suma de 4 términos que involucran x e y a la derecha. Así que no parece que pudiéramos escribir el diferencial en la forma necesaria, pero en realidad podemos hacerlo si factorizamos el lado derecho de la ecuación. Porque hay 4 términos en el lado derecho, vamos a factorizar a la derecha lado usando la técnica de factor por agrupación, lo que significa que factorizaremos el mayor factor común de los dos primeros términos, luego factoriza el mayor factor común de los dos segundos términos y luego, con suerte, tener un factor binomial común. El único factor común entre 1 y x al cuadrado es 1, lo que indica que factorizamos a 1 de 1 menos x al cuadrado. Y el máximo común factor entre y al cuadrado y x1 y al cuadrado es y al cuadrado. Tenemos el factor y al cuadrado de los dos segundos términos. Esto nos da x al cuadrado, y primo igual a una vez la cantidad 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por él. Cantidad 1 menos x al cuadrado. A partir de aquí, observe cómo dos productos de la derecha tienen un factor binomial común de 1 menos x al cuadrado, que ahora podemos factorizar desde el lado derecho. Esto nos da x al cuadrado, y primo es igual a la cantidad 1 menos x al cuadrado multiplicado por el cantidad 1 más y al cuadrado. Observe que en el lado derecho ahora tenemos una función de x veces la función de y, pero aún tenemos la x cuadrada a la izquierda. Pero podemos dividir ambos lados por x al cuadrado, lo que nos dará una función de x veces una función de y tenemos y prime a la izquierda. Así que esto es en la forma en que podemos usar la técnica de separación de variables. Así que ahora separamos las variables, integrar y resolver para y primero escribamos y prime como D510, dándonos x al cuadrado D510 es igual a la cantidad 1 menos x al cuadrado por la cantidad 1 más y al cuadrado. Y ahora necesitamos todas las y de la izquierda y las x de la derecha. Así que si dividimos ambos lados por x al cuadrado, tenemos una x al cuadrado en denominador a la derecha. Si dividimos ambos lados por el cantidad 1 más y al cuadrado, tenemos la cantidad 1 más y al cuadrado en el denominador de la izquierda. Luego escribimos el diferencial. Ecuación en forma diferencial. O podemos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por 510. Lo que nos da d dividido por la cantidad 1 más, y al cuadrado es igual a la cantidad 1 menos x al cuadrado dividida por x al cuadrado 510. Sin embargo, antes de integrar ambos lados, simplifiquemos la cantidad 1 menos x al cuadrado dividido por x al cuadrado. Esto nos da 1 dividido por x al cuadrado menos x al cuadrado dividido por x al cuadrado, lo que se simplifica a 1. Así que tenemos d dividido por la cantidad 1 más, y al cuadrado es igual a la cantidad 1 dividido por x al cuadrado menos una vez por 510. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación. Escribamos también 1 dividido por x al cuadrado como x con la potencia de menos 2, integrándose a la izquierda. La antiderivada de 1. Dividido por la cantidad 1 más, y al cuadrado con respecto a, y es igual a la arcotangente y más una constante. Incluiremos la constante a la derecha. A la derecha, la antiderivada de x al poder de menos 2 menos 1 con respecto a x es igual a x a la potencia de menos 1 dividido por menos 1 o negativo dividido por x menos x más la constante. Ahora que tenemos la solución general, podemos determinar esa solución en particular utilizando la condición inicial, y de 1 es igual a 0. Sustituimos una por x y 0 para y luego resolver para c. Esto nos da un arcotangente 0 es igual a menos 1 dividido por 1 menos 1 más c. El arco tangente de 0 es igual a 0. Tenemos 0 igual a menos 2 más c sumando 2 a ambos lados. Tenemos c igual a 2. Esto nos da la arcotangente de solución y es igual a menos 1 dividido por x menos x más 2. Sin embargo, el último paso, necesitamos resolver y tomando la tangente de ambos lados de la ecuación. La tangente del arcotangente y se simplifica ahí, dándonos y es igual a la tangente de la cantidad menos 1 dividido por x menos x más 2 para la solución a la problema de valor inicial dado. Espero que esto te haya resultado útil.